Dios nos dice en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo y yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso no debemos de tener temor de ninguna circunstancia que esté rodeando de nuestras vidas. Y te quiero decir por qué. Porque la expectativa de vida en nuestro país, en México, casi se ha duplicado durante el siglo XX y XXI. Somos capaces de curar y controlar las enfermedades más que cualquier otra generación de la historia. Por eso Dios quiere que hoy reflexionemos y sepamos que la expectativa de vida en México se ha duplicado. ¿Qué queremos decir con la expectativa de vida? Cuando una persona nace o un individuo nace, según las circunstancias que rodeen aquella nación, en lo económico, en lo social, en la educación, en la cultura, en la ciencia, en todos los aspectos socioeconómicos que rodean una nación, eso hace que aquella nación tenga un promedio de vida de sus habitantes de X cantidad de años. Y quiero decirles que en México, en el año de 1930, hace 90 años, hace apenas 90 años, el promedio de vida en nuestro país era de 34 años. A veces no nos damos cuenta porque éramos niños, algunos, en esa generación, otros no habían nacido, pero la realidad era que en aquellos tiempos veíamos a una persona de 50 años, 55, 60, y decíamos, ya se va a morir. Porque el promedio, a lo mejor los que algunos lograban llegar a los 60, otros no llegaban ni a los 34, morían antes. Había mucha mortalidad infantil en México. Los niños no llegaban a los 2, 3, 4 años porque morían por infecciones intestinales, diarreicas, por la insalubridad, por no hervir el agua, por comer aguas contaminadas, sucias, por la cultura socioeconómica de un país, tiene que ver en el promedio de vida. Por eso es tan importante cuando las naciones van creciendo, van aumentando en conocimientos, en cuidados, en técnicas, como ahora que estamos aprendiendo que hay que lavarse las manos. ¿Cuánta gente iba al baño y no se lavaba las manos? Y enfermedades gastrointestinales han matado y están matando más en México que el mismo coronavirus en el porcentaje de muertes que está causando. Nada más por no lavarte las manos cuando fuiste al baño. Por eso es importante que nosotros veamos que en los últimos 90 años la expectativa de vida aumentó cuando México fue entrando a una mayor cultura, mayor preparación de sus habitantes. La gente empezó a leer. Había mucho analfabetismo, todavía lo hay. Gente que no sabe leer ni escribir. Gente que nada más lo que oyen es lo que saben y lo que aprenden. Y muchas veces no tienen sistemas de comunicación. Gracias ahora a los medios de comunicación están enseñándonos y mostrándonos muchas cosas que podemos aprender sin tener que leer o escribir. Pero así como te enseñan algunas poquitas cosas de provecho, te llenan la mente de porquería, de violaciones, violencia, robos, asesinatos, narcotráfico. Bueno, los medios de comunicación no están cumpliendo cabalmente con el
medio para el cual debieran de estar bendiciendo a una nación o a un país. Y ahora muchos de estos medios están llenando de temor y de angustia y desesperación a la gente. Yo no digo que no debamos de avisar y decir qué debemos de hacer, pero es importante que nosotros ahora veamos que después de 1930, 40 años después, 1970, estoy hablando de hace 50 años, el promedio de vida aumentó de 34 a 61 años. Imagínense, en 40 años duplicó la expectativa de vida de un mexicano. Entonces fue una bendición tremenda para nuestro país. Y en el año 2000 ya fue de 74 años. Y en el 2018, el año pasado, la expectativa de vida en México es de 77.8. Quiere decir que tenemos una curva muy grande donde ahora podemos pensar que los mexicanos vamos a estar viviendo, si cumplimos con las normas de cultura, de enseñanza, de higiene, de alimentación, vamos a tener grandes bendiciones. Porque tenemos que reconocer que México, así como aumentó la expectativa de vida, así como las grandes naciones como Japón y Suiza, que son del llamado primer mundo. En Japón el promedio de expectativa de vida son 83 años. Nosotros tenemos 77.8. Suiza tiene 83.9. O sea que llega un momento dado en que, si lo vemos, son 5 años de diferencia. Estamos muy bendecidos como nación, pero aún en eso nosotros debemos de entender que en México hay todavía, a pesar de la expectativa de vida, hay muchos millones de personas que están sufriendo enfermedades de todo tipo. Tristemente, México ocupa el segundo lugar en obesidad infantil en todo el mundo. La obesidad es esa falta de control y de dominio propio para comer la cantidad y seleccionar los alimentos adecuados. En México dirá la gente, es que la pobreza nos obliga a comer mucho pan. No, hay pan, pero comes demasiado pan. Hay tortillas, pero comes demasiadas tortillas. Hay frijol, que es proteína, pero comes demasiado frijol. Y así podemos ver. Además de aquellos que compran los gansitos, los chocorroles, las galletas y le ponen azúcar por montones a su comida. ¿Qué trae por consecuencia? ¿Qué ha traído la obesidad? En los Estados Unidos hay millones de gentes enfermas. ¿Y qué ha pasado? Y la obesidad nada más fuera estar gordito, pues no importa, hay gorditos bien fuertes, ¿verdad? Y muy saludables, mejor que muchos flacos. Eso dicen los gorditos. La consecuencia es que, pues cierto, puedes encontrar un flaco bien enfermo de muchas cosas. Y el ser gordo no es sinónimo de enfermedad. Pero te quiero decir una cosa, si no controlas eso, va a llegar un tiempo que vas a experimentar lo que produce la obesidad: diabetes, hipertensión, cánceres, enfermedades mentales, emocionales, inseguridad, temor, una desadaptación social. Ya nada te viene, ya por más que te arregles no te ves bien, y todas las cosas que trae por consecuencia la segunda enfermedad que está afectando ya a México como una patología, la obesidad.
Pero nosotros estamos olvidándonos de que hay otras enfermedades como el cáncer, que vienen producto de una mala alimentación, por comer tantas cosas que no debíamos de comer, las variaciones de los alimentos naturales. Tenemos en México que mueren 600,000 personas al año, algunos por muertes naturales, que es proceso del envejecimiento, pero la mayoría por muertes violentas, enfermedades del corazón que trae por consecuencia la obesidad, decíamos la hipertensión, decíamos los problemas de infartos cerebrales, tantas cosas que trae por consecuencia las muertes que están pasando en México. Y alguien dirá 600,000. Entonces nos vamos a acabar en México si se está muriendo 500,000. ¿En cuántos años se van a morir todos los mexicanos? No, porque estamos naciendo 2 millones de niños al año. Entonces llevamos un superávit de 1,5 millones. Por eso es que si vamos de 1,5 millones, en 10 años vamos a ser 15 millones de habitantes más. En 20 años seremos 30 millones de habitantes más. Entonces todo eso va aumentando el nivel de vida. ¿Por qué? Porque hay más higiene para los niños. Ahora se les lava las manos, ahora como nunca. Yo he visto que a mi nieto, y ya fuiste al baño a lavarte las manos. Le están creando una cultura. Y agarraste tus manos sucias. Antes decíamos, déjalo que tenga las manos sucias para que haga defensas. Pues sí, hay defensas, pero también hay un montón de patologías y puertas abiertas. Y entonces, a lavarse las manos, estamos aprendiendo a cuidar aquello que Dios nos dio, que se llama salud, la vida que tenemos, para que no nada más vivamos, sino que vivamos una vida con bendiciones de todos los niveles y de todos los aspectos. Dios no quiere que vivamos con temor. Dios que no quiere que vivamos con temor, pero podemos darnos cuenta de que esto que estamos viviendo ha causado gran temor en el mundo y en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que esto que estamos viviendo ha causado y ha estado causando en todos nosotros un estado de ansiedad, preocupación y temor. Para donde tú voltees, dicen, en México está controlada la pandemia del coronavirus. Vamos a entrar a la segunda etapa, ya estamos en la segunda etapa en estos días. Pero gracias a las estadísticas tenemos de que en México la gente está obedeciendo a las indicaciones. Aunque aparentemente teníamos una libertad de movernos y hacer muchas cosas, nuestro gobierno ha estado dictando normas estrictas y los mexicanos hemos estado obedeciendo, restringiéndonos, limitándonos, quedándonos en nuestros hogares. Y esto es muy bueno. Al final del mensaje, después de la predicación, quiero pasarles un videíto que me mandaron, donde alguien hizo un análisis del coronavirus y la importancia del por qué debemos de quedarnos en casa y cuidarnos. Quiere decir que no estamos menospreciando, sino al contrario, estamos apreciando de que la expectativa de vida en México ha aumentado debido a que hemos hecho más conciencia de medidas sanitarias, de higiene, que nosotros debemos de vivir practicando todos los días. Entonces, esos estados de ansiedad, de preocupación y de temor, hoy Dios nos está desafiando para que usemos su palabra como un poderoso antídoto para la ansiedad y el temor.
Dios no quiere, aunque estemos viviendo este momento difícil de cierto control y obediencia, quiere que lo hagas por obediencia, no por temor o por miedo a que tú vayas a quedar. Es diferente la actitud. Es diferente la actitud. Tenemos que hacerlo porque Dios quiere que estés tranquilo, bendecido bajo su protección, y la protección de Él es que aprendamos a obedecer a todos los niveles, no nada más en esta contingencia, sino siempre obedecer a nuestras autoridades. Hijos a sus padres, esposos a Dios, esposas a sus esposos que están obedeciendo a Dios. En la iglesia, miembros, ovejas, obedeciendo a sus pastores. Afuera, obedeciendo a nuestras autoridades. Todos haciendo lo correcto, y vamos a tener una nación bendecida, prosperando y en victoria. Y por eso decimos amén. Cuando decimos un amén, decimos sí, así es. Así es. Y Dios quiere que confiemos en su palabra. Y Él dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, la cual incluye el escudo de la fe. En Efesios 6:17 leemos esto. Incluye el escudo de la fe, ¿para qué? Para desviar todos los dardos de fuego que el maligno nos envíe, y también la espada del Espíritu. ¿Ya me lo brincaste? Así, sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que nos sirve el escudo de la fe? Apagar todo aquel dardo de fuego que intenta desanimarte, desalentarte, meterte el miedo, vivir en terror, venir. Así no debemos de vivir. Debemos vivir en obediencia, pero contentos, felices, sabiendo que caerán a nuestro lado 1000 y a nuestros 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos va a tocar mientras estemos sujetos a obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y nuestro Dios nos dice: obedeced a vuestros pastores, obedeced a vuestras autoridades, llámense padres, esposos, patrones, todo lo que sea autoridad en tu vida, y vas a ser grandemente bendecido. El escudo de la fe y la espada del Espíritu son armas divinas que nos dan poder sobrenatural para vivir la vida como un guerrero vencedor, como un vencedor. La fe y la palabra de Dios liberan el poder de Dios en cada situación negativa que estamos viviendo, o que estemos viviendo, o que vayamos a vivir. Tú recuérdate, tienes que tomarte de la fe, tienes que tomarte de la palabra. Y dices, ¿por qué? Porque la palabra es, en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso yo siempre he dicho que la fe y la palabra van unidas. No puedes decir que tú eres una persona de fe si no estás leyendo la palabra. Tienes que estar leyendo la palabra, tienes que estar escuchando la palabra, tienes que estar meditando la palabra, porque la palabra, como veíamos hace unos momentos, hace que tu fe aumente. Cuando veíamos al centurión Cornelio, el escuchar de Dios, al oír de Dios, hizo que su fe estuviera puesta en el Dios de Israel, y por eso entregaba ofrendas a la religión, no al Estado de Israel, sino al Dios de Israel. Y eso hizo que aquella palabra que nosotros escuchamos hoy, con el respecto al testimonio del centurión, nuestra fe también se fortalezca, se anime. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el escudo de nuestra fe, de ser un escudito, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y cada día vas teniendo un escudo más grande y más fuerte, capaz de destruir los dardos de fuego que el enemigo te está lanzando contra ti. No son cualquier dardo.
Acuérdense que en aquel tiempo usaban flechas, y las flechas, cuando veían venir una flecha, la tocaban y quedaban encajadas en los escudos. Pero había unos flechas que las mojaban en petróleo, las mojaban en chapopote y las encendían y las tiraban para causar incendios. Y muchos de esos escudos eran unos escudos de bronce, de metal, o que llegaban y cuando quedaban encajados, quedaban ahí y inmediatamente empezaban a apagarse porque no había material combustible que llegaran. Por eso el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo el Espíritu: pon que el escudo que ellos van a tener va a ser un escudo capaz de apagar los dardos de fuego que el maligno te tire a tu vida. ¿Y cuál es ese dardo de fuego? Cuando un pensamiento, una idea viene a tu corazón, viene a tu mente, que no te deja estar en paz y que te empieza a llenar de temor, de angustia y de ansiedad. Por eso tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso vemos que nuestras crisis de salud son variadas. Todos los días enfrentamos situaciones difíciles. Y quiero contarles el testimonio de una situación crítica de salud que vivió una familia cristiana. Esta mujer que relata el evento dice: mi abuela murió de cáncer de mama y mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama hace algunos años. Nunca olvidaré el día que mi hija de 17 años vino a decirme: mami, siento un bulto, una bola ya grande en mi busto, en mi pecho. Mi corazón, dice aquella mujer, se llenó inmediatamente de temor, de ansiedad y de angustia. Inmediatamente vinieron los dardos de fuego del maligno diciendo: tu mamá, tu abuela, tu mamá, tal vez tú, pero ahora tu hija. Y dice que en esos momentos trató de consolarse y le dijo a su hija, tratando de no asustarla, le dijo: probablemente no es nada. A veces es normal que aparezcan unos pequeños nódulos que son una infeccioncita, algo que no es trascendente, algo que se puede curar fácilmente. Es común que a veces aparezcan un poquito de nódulos de ese tipo. Pero dice la mujer: yo dentro estaba enferma de pánico. Al día siguiente la llevé al médico para que la revisara. El doctor la palpó y encontró aquel bulto y dijo que tenía el tamaño de aproximadamente una uva de 2.5 de diámetro por un lado y un poquito más largo del otro. O sea que no era tan chiquito ni tan pequeño, hablando de un seno. Vemos entonces que cuando el médico oyó los antecedentes de cáncer de mama, inmediatamente los envió ya con un especialista de cáncer. Cuando el especialista de cáncer la examinó, la vio hacia simple vista, dijo: por los antecedentes que ustedes tienen y al palpar esto, no me gusta y habría que hacerle una serie de análisis. Y entonces ese día dice que era un miércoles donde algunas iglesias cristianas se reúnen para estar en oración, en alabanza. Y dice que ese miércoles ellos fueron a la iglesia y que fue un servicio de alabanza, de adoración poderoso. Y dice que su hija acostumbraba a asistir
los miércoles porque ella cantaba en el grupo de alabanza y adoración. Vemos entonces que en esa ocasión estaba ella en el santuario cantando con el grupo de alabanza, y el Espíritu Santo dice que mientras estaban alabando se sintió la presencia que caía, y durante la predicación del pastor, el pastor sintió que debía de orar por los enfermos que estuvieran aquella noche en aquel lugar. Y dice que hizo la invitación para que pasaran todos aquellos que tuvieran necesidad de un milagro en sus vidas. Y además, aquellos que tuvieran necesidad de una sanidad. Pero hizo una aclaración, sobre todo aquellos que tengan temor. ¿Por qué? Porque el temor, como lo dice la palabra, el temor no es un origen de Dios. El temor no es producido por Dios. El temor es producido por el enemigo, por el diablo, para llenar nuestros corazones precisamente de ansiedad. La ansiedad nos enferma. La ansiedad y el temor y la angustia producen problemas coronarios del corazón, producen infartos, producen cánceres gástricos, producen una serie de cosas. Así como hablábamos de la obesidad, el temor y la angustia causan muchos más daños. Por eso Dios no quiere que vivamos en angustia y en temor. Dios no ignora que hay problemas, que hay enfermedades, que hay molestias, que hay problemas que tenemos todos los días que enfrentar, como esta mujer. Por eso vemos que en ese momento estaban orando y el pastor hace la invitación y dice que ella, su hija, caminó hacia el frente llorando junto con muchas otras personas que esa noche necesitaban un toque del Espíritu Santo en sus vidas. Después, cuando llegaron a la casa, ella les comentó: cuando se hizo la oración, algo cambió en mi mente, algo cambió en mi corazón. Sentí que algo entraba en mí que me llenaba de paz. Una paz y una tranquilidad me envolvían. El miedo que había tenido hacía unas horas antes me liberaba. Yo sabía que a lo mejor el bulto, la bola estaba ahí, pero yo ya no tenía miedo ni temor. Al llegar ella a la casa, fue a su recámara, se auscultó, se presionó, se tocó donde sabía que estaba, bajó y le dijo a sus papás: papá, ya no puedo encontrar el bulto, el tumor que tenía. Su mamá le dijo: no puede ser. Si el médico dijo que estaba, mamá, no lo tengo. Y a ver, ahí está la mamá tentándola: pues yo no te siento, pero mañana vamos al médico. Entonces dice que llegó con el médico, la volvieron a acostar en la camilla, el médico le puso su bata y empezó a examinarla. Y le dice el médico: ¿sabe qué? Lo que veíamos la semana pasada ya no está hoy aquí, ya no está presente. Yo no sé qué habrá pasado, pero ya no está. La mamá, llena todavía de temor y de angustia, le dijo: búsquele bien, siga verificando. A lo mejor se recorrió, se movió del lugar. Siga, porque si es un cáncer, es muy peligroso lo que está pasando. Búsquele bien. Y le dijo que volvió a examinar y le dijo: no hay nada, pero vayan nuevamente con el especialista. Fueron con el especialista, la auscultó clínicamente, le tomaron
radiografías o los estudios que había que hacerle, y le dijo el especialista: pues la realidad es que no hay nada, no hay nada, no es necesario que vuelva a verme, sino dentro de algunos años, vamos a poner, dice, 3 años más, que venga a un chequeo, pero yo sé que no hay nada, que su cuerpo está completamente limpio, limpio. Y eso es lo que nos debe de hacer entender, que lo que Dios quiere es que no vivamos en temor, que vivamos creyéndole su palabra, porque Él dijo que Él es amor. La Biblia dice: Dios es amor, y el perfecto amor echa fuera al temor, donde el que teme lleva en sí castigo. Eso lo encontramos ahí está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? Nuestro Dios. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el que echa fuera el temor? Dios. Cuando Dios llega a nuestro corazón, cuando su palabra llena nuestros pensamientos, cuando sus ideas, sus consejos, y nosotros lo obedecemos, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el temor te enferma, el temor te daña, el temor te lastima, y eso Dios no quiere que vivamos en nuestras vidas hoy. La misma familia relata: en nuestra crisis clamamos a Dios por la salud de nuestra hija. Declaramos con valentía que Dios es su sanador. Podíamos habernos rendido, podíamos habernos puesto a llorar, a meternos a llorar allá donde ella no nos viera, y rendirnos ante la enfermedad, rendirnos ante el problema, rendirnos ante la necesidad. Pero Dios estuvo ahí con nosotros cuando nos atrevimos a invocarlo en nuestra aterradora crisis. Y quiero decirte que yo, como pastor, quisiera que esta historia de estos hermanos sucediera siempre en esta iglesia. Yo quisiera que así fuera siempre. Y en muchas veces ha sucedido así. A veces ni siquiera alcanzamos a valorar lo que Dios ha hecho. Gente que ha venido, hemos orado por ella y hemos intercedido, que me han dicho que tenían un tumor y que era una lesión y que estaba en el estómago, otros que estaban en la espalda, otros que lo habían encontrado junto al riñón, otros que lo habían encontrado en su vejiga. De toda manera que después de un tiempo vinieron y dijeron: me hicieron los análisis y no había nada, gracias a Dios. Pero como no pasaron por el horno de fuego, a veces no alcanzamos a valorar lo que Dios hizo. Pero es cierto, Dios muchas veces hace milagros inmediatamente, pero no siempre es así. Hay veces que Dios va a permitirte que tú entres a la prueba, entres al horno de fuego, como aquellos jóvenes que leemos en el Antiguo Testamento, Sadrach, Mesach y Abednego, que el rey les obligó a que se arrodillaran ante la estatua que había edificado. Y el que no se arrodillara a la estatua, entonces estaría en desobediencia al rey. Y el que estuviera en desobediencia al rey sería echado al horno de fuego. Y dice que fueron llevados aquellos jóvenes ante la presencia del rey. Y les dijo el rey: ¿ya saben cuál es la ley?
cuando oigan tocar los instrumentos de música, si ustedes no se arrodillan y se postran y adoran la estatua que yo levanté, entonces van a ser echados al horno de fuego. Ellos confiaban en Dios, creían en Dios, estaban totalmente convencidos de que Dios era poderoso para salvarnos, para salvarlos de aquel horno de fuego. Y le contestaron palabras menos, palabras más, de esta manera. Y le dijeron: oh rey, nosotros te admiramos, te respetamos porque eres nuestro rey. Pero nosotros tenemos un Dios al que amamos y que hicimos un compromiso de amarlo, de adorarlo y servirlo solo a Él. Por eso no nos vamos a postrar ante tu estatua, ante ese Dios que tú has hecho. Pero sábete una cosa, que nuestro Dios es poderoso para librarnos de ese horno de fuego que tú has preparado. Pero, wow, ese pero siempre me mueve mi corazón. Pero si no lo hace, sábete, oh Dios, sábete, oh Rey, sábete, oh Rey, que no nos postraremos ante tu estatua. ¡Guay! Un momento de crisis, un momento terrible, un momento que era un ataque directo a la fe, a la confianza, un dardo de fuego intenso. Y dice que el rey se enfureció, se enojó tanto que ordenó que calentaran el horno 7 veces más. Lo pusieron más leña y estaba aquel horno de fuego. Y dice, tan caliente estaba que cuando los tomaron los guardias para echarlos al fuego con todas sus ropas, con todas sus vestimentas, dice que los echaron al horno de fuego y el calor que salió del horno mató a los que los habían echado al fuego. Qué impresionante el calor de aquel horno, que nada más lo que salió mató a aquellas personas. Y dice que después de un momento, el rey se asomó entre el fuego y veía 4 personas que caminaban entre el fuego. Y dijo él, que no fueron 3 los que arrojamos. ¿Quién es ese cuarto que tiene algo como una apariencia de dioses? ¿Quién es ese? Y una cosa tenemos que aprender: cuando tu fe está puesta en Dios, Él nos dijo a nosotros: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca os dejaré, nunca los voy a desamparar. Y en ese momento la Escritura nos hace entender que el mismo Señor Jesús, que todavía no venía al mundo a encarnarse, estaba ahí caminando con ellos, guardándolos y protegiéndolos. Entonces el rey dijo: ¡salgan! Y ellos salieron del fuego. Dice que ni un cabello de su cabeza había sido quemada, ni sus ropas, ni los turbantes que tenían, porque eran sabios y consejeros del rey. Eran gente importantísima en el gobierno. Y dice que salieron y fueron de grande testimonio para el rey en cuanto a que el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego era el Dios de dioses y el Rey de reyes y el Señor de señores. Dáselo fuerte al Señor. Por eso encontramos que no siempre será así. A veces nos tocará entrar al horno de fuego. Pero piensa una cosa: ya sea que tu matrimonio, ya sea que tus hijos, ya sean que tus finanzas
o tu salud misma de tu cuerpo estén en crisis, tú tienes que tomar una decisión como la que tomaron Sadrach, Mesach y Abednego. En 2 de Timoteo 1:7 leemos lo siguiente. Y yo quiero que recordemos esto y lo hagamos nuestro, porque si llegara el momento en el que tuviéramos que pasar por una prueba, tú estés preparado con la palabra para resistir. Yo creo que es conveniente, porque a veces no queremos decirle a la gente más que las cosas que salieron cuando las cosas van bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas no van bien? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te tocó llegar al horno de fuego y tener que decir, mi Dios me puede salvar, pero sábete, oh rey, que si no me salva, no me voy a postrar. Prefiero morir que desobedecer a mi Dios. Por eso, en 2 de Timoteo 1:7 leemos lo siguiente. El Espíritu Santo escribe a través del apóstol Pablo y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo entierro esos tres adjetivos, poder, amor y de dominio propio, quiere decir que nos llena de un valor sobrenatural, pero un valor que tiene poder, un valor que está lleno de amor, un valor que tiene un dominio, un control personal, un dominio propio en nuestras vidas, en nuestros afanes, en nuestros deseos y ubicarnos en lo que es correcto. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino no de cobardía, sino de valor, de poder y de dominio propio. La verdad es que yo quisiera entender y poderles explicar muchas cosas que a veces yo mismo no entiendo. No entiendo por qué la gente tenemos que pasar algunas veces por el horno de fuego. No entiendo por qué el cáncer ataca a personas que nunca han hecho nada para ser enfermas de cáncer, que han vivido bien, que han vivido rectamente ante los ojos de Dios, que no tienen vicios, que no han provocado el cáncer en sus vidas, sino que a veces me toca presenciar que ataca a personas buenas, porque tienen que afrontar los efectos de una radiación o de un tratamiento de quimioterapia que causa náuseas y que causa molestias. Yo a veces tengo que estar orando y pidiéndole a Dios y diciéndole, Señor, que mis hermanos, que mi hermana no sienta esto, no sienta esa molestia, esos efectos adversos de los medicamentos ni de las radiaciones. Pero Señor, haz un milagro, hazlo pronto. Pero Dios los tiene pasando por ese horno de fuego. Pero una cosa sí tenemos que hacer, que en esos tiempos y en esos momentos difíciles, aunque no entendamos el por qué, hay dos caminos. O cedemos al temor y dejamos que Él destruya nuestra paz y nuestro bienestar, o nos convertimos en vencedores del temor. O nos convertimos en guerreros que realmente sepamos cómo derrotar y vencer el temor y cómo aconsejar a los que han sido atacados por el miedo, por la angustia, por la enfermedad, por los problemas familiares, por los problemas con sus esposos, en sus matrimonios, con sus hijos o sus finanzas. Nosotros podamos llevarlos a una victoria diciéndole: no tengas temor, porque Dios que vive en nosotros y que es amor, echa afuera el temor, y entonces vendrá la victoria tarde que temprano a nuestras vidas. Y todos decimos un fuerte amén. O cedemos al temor y nos hundimos, o nos levantamos como guerreros. Ahora quiero decirte
que un guerrero no significa que tú nunca sientas algo de temor. Es normal, aún en los guerreros, sentir temor, porque ser un guerrero no significa que tú nunca sientas temor por la incertidumbre de todo lo que podría suceder. Pero cuando el temor amenace a asaltar tu mente, tú comienzas a declarar, como lo hizo David en el Salmo 56:3. Y que ese sea el texto que llevemos en esta mañana, en nuestra mente, en nuestro corazón, allí en nuestros hogares, lo compartamos, lo repitamos. Y yo les invito para que todo el día, cuando venga una idea de temor, o venga una idea de miedo, o un comentario de las noticias, nosotros podamos decir como el rey David en el Salmo 56:3. Repítelo conmigo y dilo en voz alta. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Por eso, en el momento en que declares tu fe, Dios estará cerca de ti. En el momento que tú digas, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo temor, el día que ese dardo de fuego viene a mi mente, viene a mi corazón, yo en ti confío. ¿Y saben cuál es la respuesta de Dios cuando tú declares esto? En el mismo Salmo 56, pero en versículo 9, la segunda parte del versículo, ve lo que dice. Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, que Dios está por mí. Claro, cuando tú dices, en el día que yo temo, yo en ti confío, y Dios te dice, cuando vengan tus enemigos, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Cuando venga el temor, cuando venga el miedo, cuando venga la angustia, cuando venga la duda, cuando sientas aflicción, cuando sientas tristeza, di en este momento de mi aflicción, de mi tristeza, de mi temor, Señor, yo en ti confío. Yo en ti confío. Si tú oyes una noticia en el diario y oyes una noticia otra vez del virus o de cualquier enfermedad, y que la economía y que el desempleo y que la gente no tiene para comer, que los que salen para trabajar no tienen ahora para trabajar, que viven al día, y te están atacando con esas ideas económicas, tú di, en el día en que temo, yo en ti confío, y no va a faltar la provisión para los que somos hijos de Dios. Dáselo fuerte. Niégate a convertirte en una persona temerosa. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Niégate a ser un cobarde. Si oye fea la palabra, pero es una realidad. Hay gente que es cobarde, hay gente que no quiere levantarse para defender su propia vida, la de su casa, la de su familia, la de su hogar. Tenemos que batallar en oración, creyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso nos dice que las armas espirituales poderosas que tenemos, como es la palabra y la que es la espada del Espíritu, que nos va a fortalecer nuestro escudo de la fe. Cuando la palabra dice allí en Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Quiere decir intercediendo, pidiendo, declarando, en mi vejez no vamos a pasar hambre, en mi vejez no va a haber desempleo, en mi vejez
no va a haber derrota. En Níger hemos decidido que cuando el temor venga a nuestras vidas, Señor, en ti confiamos. Por eso, valentía. Valentía o ser un valiente es hacer lo que usted teme hacer. Como que es un poquito difícil de entender esta organización de pensamiento. Pero vean, valentía es hacer lo que usted teme hacer. No es actuar sin sentir ningún temor, sino al contrario, ser valiente es que a pesar del temor nos lanzamos a pelear, porque eso de que nadie tiene temor es mentira. Todos somos atacados por los dardos de fuego, pero tenemos la palabra que nos dice que Dios ha puesto en nosotros un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para vencer. Quiere decir que el valiente es aquel que a pesar de su temor, a pesar de lo que sabe que podría suceder, se lanza a pelear. A pesar de que le puede costar la vida, se lanza a pelear para defender su vida, su hogar, su casa, su familia y su trabajo, su iglesia y el nombre de Cristo a donde quiera que vayamos. Y todos decimos amén. Valentía es hacer lo que usted teme hacer. Yo seguido le digo a mis pacientes, yo soy dentista. Parece que me ven cara de demonio de temor. La gente cuando me ve dice, ¡ay, llegó el dentista! Quisiera que no fuera, quisiera que faltara, que me cancelara la cita. No, sin temor a equivocarme, pero creo que 2 o 3 veces al mes me dicen los pacientes cuando llegan, doctor, perdóneme, pero es que soy un cobarde. Me da miedo venir. Tengo miedo. Y le dije, déjeme decirle que usted no tiene nada de cobarde. Que usted es un valiente. Porque los cobardes ni sacaron cita, ni vienen a la consulta. Esos no vinieron. Los valientes son aquellos que a pesar de su temor, a pesar de su miedo, vienen y se sientan sabiendo que les vamos a inyectar en la boca. La aguja va a entrar en su boca. ¿Causa temor? ¿Causa terror? Claro que sí. ¡Qué terrible! Y además vamos a agarrar el aparatito y algunos quieren así. Por eso les inyectamos para que no sufran tanto. Y luego hay papás que les dicen a sus niños, si te portas mal te voy a llevar al dentista para que te inyecte y te haga allí. Ese niño crece con un fantasma de miedo y de temor que su papá le metió. Por eso yo atiendo y le digo, no, señor, usted es un valiente. Lo felicito, porque usted, a pesar de su temor, está viniendo a sentarse. Un valiente es aquel que hace lo que debe de hacer a pesar de su temor. Y aquí en esta iglesia y en este lugar y a través del internet,
todos los que me están viendo hoy, declaro que ustedes se convierten en valientes, que a pesar de los temores, de las noticias, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús, y vamos a ser guerreros y más que vencedores. Amén. Por eso terminamos el mensaje de nuestro Dios en este momento. Tú tienes que decidir tomar la palabra de Dios y sus promesas, creer en su gran amor por ti y ve a la guerra con las armas que Él te ha dado. La fe, la palabra, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, calzado los pies con la buena noticia del Evangelio. Con esas armas vas a derrotar al enemigo. Él te va a dar el coraje suficiente. Si tú eliges superar al miedo y luchar por la victoria de tu familia, por la victoria de tus hijos, de tu empresa, por la victoria de tu vida económica, de tu vida de salud, que el enemigo ha preparado en tu contra, todo aquello que él ha preparado, no va a proceder y no se va a realizar. No te entregues a la preocupación. Declara que tú eres un guerrero y dile en la cara al león. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién devora? A los que los ve con miedo. Pero cuando se encuentra con un cristiano que tiene el temor, pero que es valiente, y que dice en el día de temor, yo en ti confío, y entonces se planta contra el diablo, y dice la Biblia: resistid al león, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso hoy en esta mañana Dios quiere que resistas el ataque del diablo, de esas mentiras que te está diciendo que tú te vas a enfermar, que tú te vas a morir, que te vas a quedar sin trabajo, que te vas a quedar sin empleo, que las cosas vienen terribles para el mundo. Podrán venir terribles para el mundo, pero Dios a nosotros, cuando la plaga llegó de muerte a Egipto, llegó por todo Egipto, por toda la gente que no escuchó la voz de Dios. Pero los que escucharon la voz de Dios en la tierra de Israel, en el pueblo de Israel, ni un alma murió y todos fueron bendecidos. Por eso recuerda tú claramente y declara que tú eres un guerrero, y dile al león: escrito está, escrito está. Salmo 34 del 1 al 8. Salmos 34 del 1 al 8. Ve lo que dice. Lee conmigo, porque necesitas tenerlo en tu mente. Cuando el diablo te ataque, puedas decir del versículo 3 en adelante, pero dice del 1 al 8: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y le oyó
clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y todos decimos amén. Ponte de pie ahí en tu casa, ponte de pie ahí en tu lugar y repite conmigo. Haz esta oración. Señor Jesús, perdóname por permitir que mi mente se llenara con malas noticias. Le he dado lugar a pensamientos de temor, pero hoy he hecho fuera a todo espíritu de angustia, a todo espíritu de temor, a todo espíritu de aflicción, a todo espíritu de tristeza, a todo espíritu de depresión. Hoy declaro, Señor, y te pido que me ayudes a convertirme en un guerrero, que deje de ser un hombre o una mujer con cobardía. Elijo tomarme de tu palabra y ser más que vencedor. Y hoy declaro, como David, tu palabra. En el día que temo, yo en ti confío. Creo que hoy voy a empezar a ver más milagros en mi vida. Cada que tome tu palabra y crea tus promesas, declarando ante el enemigo, escrito está, escrito está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Hay alguien allí donde estás, en la casa donde están reunidos, que quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Quieres hoy que Jesús, el Dios eterno, aquel que vino a tomar un cuerpo y subió a la cruz para morir por ti y derramó su sangre para que tú fueras perdonado, óyelo, de todos tus pecados? Ni un pecado se va a quedar fuera. Solamente tú tienes que decirle: Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Me arrepiento de todos y de cada uno de ellos. Límpiame con tu sangre preciosa. Sálvame. Si tú haces esa oración, Él va a entrar a tu vida, te va a perdonar, te va a salvar y te va a hacer su hijo. Y tú serás su hijo o su hija. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si quieres la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, recibe a Jesús, que es el Salvador. Recibe a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y haz esta oración conmigo ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador o pecadora. Hoy te entrego mi vida a ti. Renuncio a todo pecado. Te pido perdón de cada uno de ellos. Y también rechazo al espíritu de temor, de angustia, de aflicción, de duda y de incredulidad. Señor Jesús, te abro mi corazón en este momento y te invito a entrar. Ven dentro de mí. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Límpiame todos mis pecados. Y te pido que seas, de hoy en adelante, el Dios de mi vida.
mi Señor y el Salvador de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias por venir a hablarme a mi corazón. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde estemos, dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor por la salvación, por su protección y por su dirección. Y hoy en esta mañana nos despedimos cantando, alabando a Dios, glorificando su nombre. Vamos a ponernos en pie y en sus casas y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Mi milagro recibiré. El milagro está entrando a tu casa. Y sé que transformado yo seré. El Señor Jesús está haciendo los milagros. Te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Padre bendito, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que has estado con nosotros, que estarás con nosotros y que nunca nos dejarás. Y que en el día del temor yo en ti confío. Señor, graba tu palabra en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos decir, en el día de la mala noticia, en el día del temor, cuando esté llegando esto, Señor, yo en ti confío, en tu provisión, en tu protección y en tu dirección. Y todos decimos, amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.